Bueno, bendiciones para todos. Es una gran, pero gran oportunidad, es un privilegio muy, pero muy grande para nosotros como ministerio desde Bucaramanga. Somos nueva generación y juntamente con mi esposa le damos tantas, pero tantas gracias a Dios por poder compartir con ustedes en este maravilloso y a Dios, y hemos pedido al Espíritu Santo para que coloque esa palabra correcta, concreta, esa palabra es Camilo y Leila, aquí tienes, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en diferentes ciudades de este hermoso país. Visto su corazón, un corazón conforme al de Dios. Entonces, sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes la tremenda palabra que Dios ha puesto en mi vida. Y la vamos a encontrar en Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26. Y yo la voy a estar leyendo aquí, y ustedes la pueden subrayar, la pueden mirar en sus dispositivos o en sus Biblias físicas. Entonces, Juan capítulo 12, 24 al 26, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, el título de este tema, para que lo tengas ahí presente, es el siguiente: llamados para dar fruto. Llamados para dar fruto. Entonces, hay una palabra que está en Marcos capítulo 4, 26 al 29. Y esta palabra es referencia a un sembrador que sembró la semilla, y esa semilla cayó en diferentes terrenos. Uno de ellos fue el camino, pero dice la Biblia que vinieron las aves y se comieron la semilla. Otro terreno fue precisamente en un terreno lleno de muchas piedras, de pedregales, en donde alcanzó de alguna manera a tratar de germinar, pero no pudo, porque las rocas no se lo permitieron. Y luego dice la Biblia que cayó entre espinos, y los espinos ahogaron esa semilla, tampoco pudo dar fruto. Pero luego dice que cayó en buena tierra, y allí entonces produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y por supuesto que el deseo de Dios es que esa semilla que ya vamos a entender qué significa, caiga en buena tierra, para que de esta manera produzca fruto. Por eso el tema es llamados para dar fruto. Y en Juan capítulo 12, versículo 24 al 26, que fue con la cita que comenzamos leyendo al principio, el Señor nos revela y el Señor habla acerca de la necesidad de que haya una semilla para poder dar fruto. Eso es lo primero. Tiene que haber una semilla. Si no hay una semilla, no puede haber fruto. Y Dios, que es quien da la semilla, quien siembra la semilla, nunca
siembra mala semilla. Siempre siembra buena semilla. Siempre da lo mejor. Y noten ustedes que si la semilla se llega a dañar, es por causa del terreno donde cae. Y por eso la Biblia dice que solo en buena tierra la semilla da los mejores frutos. Entonces, tiene que haber semilla para que haya fruto. Debe haber semilla para que haya fruto. Esto me recuerda a mí lo que dice Isaías 55, verso 11. Porque la palabra que salió de mi boca no regresará a mí vacía, dice la Escritura. Entonces, Dios da la palabra, que es la semilla, la lanza. Y así como de las nubes cae la lluvia, el rocío, y riega la tierra, y la tierra absorbe esa hidratación, absorbe los nutrientes, y la semilla produce el fruto, se desarrolla, y de esa manera se forma la cosecha. Dice la palabra, así será mi palabra. Una vez salga de mi boca, cumplirá aquello para lo cual yo la envié y no volverá otra vez a mí vacía, sino que regresará con fruto. Entonces, Dios siempre se asegura de dar semilla. Dios da semilla al que siembra y pan al que come, dice la Escritura. Y en este caso, la palabra que Dios coloca en mi corazón para Jesus Worship Community en Medellín y para Colombia y para las naciones de la tierra es que ustedes no son el producto de una casualidad. Ustedes no son el producto de un esfuerzo meramente humano, sino que ustedes son el producto de una palabra de Dios. Una palabra de Dios que representa un propósito de Dios, que representa algo que Dios revela a través de su palabra, a través de las circunstancias. Y por eso es importante para que nosotros podamos ver el fruto que Dios quiere para nosotros. Tener la claridad y la certeza de que somos semilla de Dios. De que en nuestros corazones está la palabra del Señor, del Dios creador, del Dios todopoderoso. Así que, Jesus Worship Community, ustedes son semilla de Dios, llamados para dar fruto, fruto en abundancia, fruto que permanezca. ¿Para la gloria de quién? Del Padre, quien los escogió. Porque ustedes no se llamaron a ustedes mismos, sino que Dios fue el que los escogió. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro para poder sobrellevar las diferentes adversidades en el proceso de crecimiento, para el desarrollo y para posteriormente dar el fruto que Dios quiere y que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, la semilla debe caer en tierra, debe ser sepultada por la tierra. Esto es lo que nosotros llamamos procesos internos. Y ese proceso duele, no es fácil, porque la semilla tiene que despedirse de todo lo exterior y tiene que empezar a depender de un proceso interno. ¿Qué es lo que significa ser sepultado, caído y ser enterrado completamente?
es prácticamente morir a lo externo. Entonces, lo externo son todas las cosas que se quieren oponer. Porque en lo externo hay piedras, en lo externo hay espinos, en lo externo es, como dice la Biblia, aves que vienen y se roban la semilla, la arrebatan para que no pueda dar fruto. Son adversidades, dificultades, circunstancias difíciles. Y como la fe debe ser probada, como el oro, que aunque es oro, tiene que pasar por el fuego para que se purifique y para que se puedan hacer las joyas que van a cobrar un mayor valor y van a quedar refinadas al quilate que corresponde. Así nuestra fe debe ser probada. ¿Y qué significa el fuego para nuestra fe? Significan adversidades, dificultades, donde tendremos que aprender a vivir y a caminar, no por lo que sentimos, no por lo que vemos, incluso ni siquiera muchas veces por lo que podamos entender, sino por lo que creemos, no por emociones, sino por convicciones. Y una de las convicciones que vamos a tener que proteger y que el enemigo va a atacar y lo externo va a atacar es hacernos creer que no somos semilla para dar fruto. Es hacernos creer que no somos semilla plantada por Dios. Es hacernos creer que no somos semilla respaldada por la palabra, por la boca de Dios. Entonces, cuando enfrentamos adversidades como a algo en nuestra salud, una enfermedad, por ejemplo, o de pronto un desempleo, o de pronto una deuda, o de pronto alguna crisis en la familia, o de pronto incluso crisis internas en nuestras propias emociones, donde luchamos con inseguridades, con miedos, luchamos con incertidumbres, luchamos con diferentes tipos de batallas. El enemigo quiere que dudemos. El enemigo quiere que nosotros divaguemos en ese principio tan importante como es el de saber que hemos sido escogidos, llamados y enviados por Dios mismo. Que somos semilla que sale de la boca de Dios. Que somos semilla que tiene un propósito muy poderoso y es el de dar fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca. O sea, vidas con propósito, vidas que tienen una razón de ser, vidas que no porque estén pasando a un momento difícil significa que así va a ser siempre, sino que son procesos de purificación, procesos internos, en donde lo único que Dios quiere que entendamos nosotros, y nosotros debemos entender, es que de esa manera, si aprendemos a confiar en Dios, si aprendemos a renunciar a lo externo y vivimos por lo interno, no por las emociones, sino por las convicciones de la fe en la palabra de Dios, en mi relación con el Espíritu Santo, en el propósito que tiene Dios para mi vida, entonces será inevitable que demos fruto. Será inevitable que crezcamos. Será inevitable que nos desarrollemos. Será inevitable. Pero recuerda algo. Cuando la semilla cae en tierra, tiene que quedar sola y debe morir. Y eso no es nada fácil. Pero quiero decirles algo muy importante. Esa soledad no significa que Dios nos va a abandonar.
Jesús dijo, todos ustedes me dejarán cuando me lleven a la cruz. Y ustedes me dejarán solo, dijo el Señor. Pero no estaré solo. El Padre estará conmigo. En otras palabras, el Espíritu Santo estará conmigo también. Tremendo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Que realmente nunca vamos a estar solos, aunque nos dejen solos. Que realmente no vamos a morir en el sentido de que no vamos a dar fruto, aunque tengamos que morir. Sino que es necesario para que ese proceso interno se cumpla, en donde vamos nosotros a lo siguiente, a la dependencia total del propósito de Dios, del llamado de Dios, de Dios mismo. Que eso es lo que significa morir. Es dependencia total del que da vida. Es dependencia total del que resucita a los muertos. Es dependencia total del que hace los milagros. Una dependencia total. Jesus Worship Community. Debes depender totalmente del que te llamó, del que te escogió, del que te envió, del que te sembró. Debes depender totalmente. Y sabremos que dependemos totalmente cuando morimos a toda posibilidad de depender de lo externo, de las emociones y de todo aquello que nos rodea, para depender única y exclusivamente de lo interno, de Dios, de su palabra, de su presencia, de sus promesas, del Espíritu Santo. Jesús dijo, no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Haremos morada con ustedes. Y hablaba del Padre, del Hijo, Él mismo y el Espíritu Santo en nuestro corazón, en la parte interna de nuestra vida. Vendremos a ustedes y haremos habitación en ustedes. Por eso somos llamados templos del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es. Porque cuando nosotros logramos esa dependencia total, confío en ti, Señor, pase lo que pase. Te creo a ti, Señor, no importa lo que mis ojos puedan ver. Confío en ti, Señor, no importa lo que mis oídos están escuchando. Rumores de queja, de miedos, de cobardía, rumores de dejar abandonado aquello que apenas se había empezado. Y logramos arraigarnos en Dios. Logramos confiar en Él. Logramos depender de Él. ¿Realmente somos capaces de permanecer cuando muchos huyen, cuando muchos corren, cuando muchos abandonan, cuando muchos cometen el error de hacer un intercambio que hasta el día de hoy sigue siendo el peor de todos? Cambiar la primogenitura por un plato de lentejas, como le pasó a Esaú con su hermano Jacob. Y luego la procuró aún con lágrimas, pero ya no la pudo rescatar. Entonces, qué tremendo es esto. Porque cuando logramos esa dependencia, cuando logramos que se lleve a cabo ese proceso interno necesario para morir, entonces entramos en la transformación. Entramos en un crecimiento autónomo. Porque quiero decirles que nada es en vano en las manos de Dios. Jesus Worship Community. Años que ustedes han estado en esos procesos, en esas estaciones, no han sido perdidos.
Dios no ha perdido su tiempo. No han sido en vano. Y por eso la Biblia dice, no dejen de hacer el bien, porque a su tiempo recibirán la recompensa. Recogerán lo que han sembrado. Por eso la Escritura nos enseña que servirle a Dios no es en vano. Por lo tanto, esforcémonos con el corazón. Perseveremos y no dejemos de intentarlo otra vez. No dejemos de dar lo mejor de nuestra parte, porque daremos fruto. Dios se encargará de que demos fruto. Así como dijo el Señor Jesús, mi Padre es el labrador. Tremendo. Él es el que cuida el jardín. Y Jesús es la vid. Y ustedes son los pámpanos. Y como el pámpano no puede dar fruto por sí solo, así también ustedes separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué necesitamos para dar fruto? En esa vid que es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser pámpanos de la vid. Haber sido sembrados por el Padre. Estar conectados con Él. Dependientes de Él. Y realmente el pámpano no da el fruto por sí mismo, lo da gracias a la vid, gracias a la raíz que está en la tierra, absorbiendo todos los nutrientes. Y de eso se encarga el Padre. Debemos estar en la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar arraigados, unidos a nuestro Señor, con todo nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y daremos el fruto para el cual fuimos sembrados. Entonces realmente nuestra mayor preocupación no debe ser dar fruto. Nuestra mayor preocupación debe ser perseverar, permanecer, depender totalmente de Él, morir para vivir verdaderamente conforme a su voluntad. Morir a movernos por emociones, morir a tomar decisiones por circunstancias adversas, morir a tirar la toalla en medio de la adversidad y aprender a confiar en el tiempo perfecto y correcto, en los procesos perfectos de Dios para que nosotros nos desarrollemos. Ahora, hay algo muy importante, ya voy a terminar, pero quiero que estés muy dispuesto, porque la Biblia dice, como no se sabe cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, del bebé que está gestando, así es mi palabra. Así es mi palabra. ¿Qué significa eso? Significa que aunque muchas veces no vemos, no significa que no esté pasando nada. Que aunque muchas veces no se ha materializado lo que quisiéramos, no significa que no se va a materializar. Lo que sucede es que hay crecimientos que no se ven, pero son reales. Y esos crecimientos internos son los más seguros. ¿Por qué? Porque es como cuando un arquitecto con el ingeniero y con todos los trabajadores, con los maestros, van a hacer un edificio. El mayor trabajo no es levantar los pisos. El mayor trabajo es cimentar las bases. Y por eso es mucho más tiempo el que se gasta yendo hacia abajo
que se gasta yendo hacia arriba. Por eso vemos obras que se demoran y se demoran y parece que nada estuviera pasando y parece que solamente encerraron y allá están cavando y pasan meses muchas veces y a veces uno dice, ¿qué pasaría? Pero de un momento a otro, cuando uno menos se da cuenta, son 10, 15, 20, 30, 40, 50 pisos y muchos más los que se levantan. Y uno dice, ¿a qué horas? ¿Dónde estuvo el mayor trabajo? Donde nadie veía nada, pero donde era más seguro, porque era donde se estaban cimentando las bases que iban a soportar el peso de ese edificio. Así que Jesus Worship Community, Dios está profundizando contigo. No te desanimes si no ves hasta ahora lo que quisieras. No te desanimes si no ves lo que tú considerarías que ya se debiera ver. Recuerda que tus tiempos no son los tiempos de Dios. Y recuerda que los planes de Dios son buenos para un futuro que ni siquiera nos llegamos a imaginar. Perfecto en la mano de Dios para nosotros. Dios cumplirá contigo el propósito para el cual te escogió, te envió, te sembró y te ha estado cuidando, te ha estado formando. El proceso a través del cual Dios está trabajando de adentro hacia afuera. El proceso a través del cual Dios te está llevando a una dependencia total de Él, de su palabra, de su espíritu, de sus promesas. El proceso a través del cual tienes que confiar que sí se está desarrollando un crecimiento autónomo. Porque los años que has confiado en el Señor, las lágrimas que has derramado muchas veces, en medio de muchas incertidumbres, pero aún así no has desfallecido, no son en vano. Jesus Worship Community, el Padre te ama, Jesús te ama, el Espíritu Santo te ama, está contigo. No desmayes, no desfallezcas. Eres buena semilla, eres semilla para dar fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca. Solo que es necesario estos procesos, solo que es necesario ese refinamiento, solo que es necesario todos esos tiempos en donde tienes que aprender a depender totalmente de Él, con todo tu corazón. ¿Sabes? La producción del fruto finalmente es el resultado de que se quemaron las etapas correctamente. Se quemó correctamente la etapa del proceso interno. Se quemó correctamente la etapa de la dependencia total. Se quemó correctamente la etapa de lo que es un crecimiento autónomo. Aunque no lo vemos, no significa que no esté sucediendo. Crece de adentro hacia afuera. Y la fidelidad a lo que significa la dependencia total de Dios. Si la semilla no muere, queda sola. ¿Te das cuenta por qué es necesario morir? ¿Te das cuenta por qué son necesarias las pruebas? ¿Te das cuenta por qué es necesario depender totalmente y únicamente de Dios? De lo contrario, si la semilla no muere, no puede dar fruto. Por eso, cuando Dios permite que muchos
muchas de las cosas en las que confiamos y muchos de los planes a los que podemos echarle mano en nuestras fuerzas, de alguna manera desaparezcan, es porque Él se quiere asegurar de que tú no te quedes solo, de que tú no te quedes sola, sino que al contrario, te puedas multiplicar y puedas dar el fruto que Él quiere. Porque si la semilla muere, entonces se podrá multiplicar al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy puedo decirte con todo mi corazón que estás más cerca que cuando empezaste. Hoy te puedo decir con todo mi corazón, y no hablo por número de personas, hablo por procesos de corazones, que estás más fuerte que cuando empezaste, que estás más madura que cuando empezaste. Y sin duda, estás más cerca de lo que significa el 30, el 60 y el 100 por uno, porque aún el crecimiento y la bendición, como Dios la quiere, se va a ir dando por etapas, por etapas. Pero no tendremos las manos vacías, no terminaremos solos, no terminaremos derrotados, no terminaremos en fracaso, terminaremos en victoria para la gloria de Dios. Entonces, yo espero que esta palabra, más allá de despertar alguna emoción, despierte la fe, fortalezca la fe, para que tú puedas entender que van por buen camino. Que así como con mi esposa nos ha tocado aprender a vivir estos procesos y aún seguimos en muchos, no ha sido en vano. Y sus pastores estuvieron compartiendo con nosotros en la ciudad de Bucaramanga. Ya llevamos casi 11 años y ellos pudieron ver que no ha sido en vano. Yo les digo con todo mi corazón, yo puedo ver en ustedes que no ha sido en vano. Pero pronto, pronto, el fruto se multiplicará de una manera tan especial que incluso muchos regresarán. Y muchos que de pronto no han creído, sabrán que Dios siempre ha estado con ustedes. Solo que las cosas no funcionan a nuestra manera, sino a la manera de Dios, que siempre será mejor. Los bendigo con todo mi corazón y oro desde lo profundo de mi espíritu para que no les falte la fe, para que no desfallezcan, para que entiendas que las pruebas son temporales, pasajeras, que ya viene la recompensa, la honra, el galardón, que ya viene los tiempos cuando se terminará el anonimato y vendrá la promoción y toda la gloria y toda la honra será solo para Él. Y cuando alguien nos pregunte cómo lo lograron, cómo lo hicieron, cómo hoy es tan visible esto que hasta toca naciones, ciudades, nosotros diremos, Él lo hizo y fue necesario pasar por esto, por esto, por esto y por esto, tal como lo dice la Escritura. Aprendimos a morir, aprendimos a depender, aprendimos a proteger la identidad de que somos la buena semilla de Dios, sembrada por su palabra, enviada por su palabra, para dar fruto en este mundo, para dar fruto en esta tierra, para dar fruto conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben? El Padre siembra su semilla donde Él quiere.
Por eso te digo con todo mi corazón, donde Dios los haya sembrado, ahí dará fruto. Ahí se dará la cosecha más maravillosa y preciosa. Porque Dios es el que tiene la última palabra. Ahí donde estás, yo te invito para que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta hermosa comunidad, este hermoso ministerio, esta iglesia preciosa, Jesus Worship Community, desde Medellín para las naciones de la tierra. Los bendigo, Señor. Y te doy gracias por la forma en que estás utilizando a sus pastores, a Camilo, a Leila, para bendecir departamentos, ciudades, para bendecir a Colombia. Gracias, Señor, porque ellos son hombres de naciones. Ese es un ministerio para cosas grandes. Yo los bendigo con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque es apenas el comienzo. Es apenas el abrebocas. Oh Dios de los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque el que gane su vida la perderá, pero el que la pierda por causa tuya la encontrará. Y el que te sirva será honrado con un galardón eterno que jamás le será quitado. Gracias, precioso Dios. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Hoy yo te doy gracias con todo mi corazón. Fortalécelos. Dales nuevas fuerzas. Por favor, Dios. Por favor, Señor. Sana, restaura. Libera, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendigo con todo mi corazón. He dicho lo que has puesto en mi corazón. He compartido con ellos lo que has puesto en mi vida, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Porque ellos son semilla para dar fruto. Fruto en abundancia. Fruto que permanezca. Bendigo el proceso en el que se encuentran. Bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque si algo han tenido que perder, si algo han tenido que dejar, si algo han tenido que renunciar, es mayor la gloria y la bendición que viene para ellos. Es mayor la recompensa. Es mayor los beneficios. Es mayor, Señor amado, la bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tal vez, Señor, no es fácil vivir el momento de sentirnos solos y muertos. Pero es la forma de llegar al momento en donde demos tanto fruto, donde sea tan visible la obra que tú has hecho, Señor, que será inevitable, Dios mío, que sean reconocidos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque ellos no se quedarán solos. Ellos no se quedarán sin fruto. Ellos darán el mejor fruto. Gracias porque tú lo harás a través de ellos. En el nombre de Jesús. Consuélalos, bendícelos. Dales nuevas fuerzas en medio de los procesos que están viviendo. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén. Y Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Les amamos de gran manera y para nosotros es un enorme privilegio el poder compartir y ser de bendición para todos ustedes, como ustedes también lo han sido para nosotros.